Nombre es Gustavo Agüero. Mi nombre es Gustavo Agüero y a partir de hoy día te voy a enseñar el curso de literatura durante estas semanas académicas. Ya, ¿cómo está? Muy buenas noches. Espero que estén muy bien en sus casas, hogares, estén conectados, estén con las ansias de poder aprender. Tenemos en cuanto, en una hora de clase tenemos el desarrollo de los temas más importantes que vienen en examen de admisión. ¿Por qué digo temas más importantes? Ya quiero incidir en un punto que va a ser todo el ciclo. Este ciclo de 12 semanas, creo, ya donde voy a desarrollar no todos los temas del prospecto, sino los temas más importantes, los temas que han venido en estos últimos exámenes de admisión. ¿Por qué no hago todos los temas? Porque es imposible hacer todos los temas en una hora de clase y en tan cortas semanas. Por eso que quiero remarcar ese punto. Ya quiero remarcar que vamos a hacer los temas más trascendentales, importantes, llamativos y que se han visto en estos últimos exámenes de admisión. ¿Ya? Ya. Aquellos que han visto el temario, ¿cuál es el tema del día de hoy? ¿Qué nos toca hacer en esta oportunidad? ¿Qué vamos a ver en esta ocasión? Aquellos que han revisado el material. ¿Alguien ha visto? ¿Han revisado el temario? ¿Han visto el material que les he enviado? Es un material de teoría y práctica. ¿Nadie? 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 Así es, Lexia, muy bien. El día de hoy nos toca hacer clasificación. Por favor, qué mala educación la mía, que yo saludo con mucho cariño a las primeras personas que me han saludado. Tal es el caso de Rosario Arias. Hola, Brian, ¿cómo estás? David, Catherine, Lexia, Rosario. Así es, el día de hoy nos toca hacer clasicismo griego. Vamos a hablar en esta ocasión de la Ilíada y la Odisea. Vamos a mencionar la importancia de la Ilíada y las características que tiene esta obra y que está vinculada con este primer periodo de la literatura occidental, el clasicismo. Vamos a mencionar los aportes de Homero y vamos a mencionar no, los aspectos formales y de contenido de esta obra. Así que, bienvenidos todos. ¿Cómo va a ser la metodología de la clase? La clase va a ser mayormente expositiva, donde tu profe va a desarrollar unas PPTs. No vamos a proyectar la pantalla y después de proyectar la pantalla, no voy a, bueno, durante la proyección de la pantalla, voy a empezar a explicar algunos datos importantes de la obra. Vamos a leer algunos fragmentos porque no solamente yo voy a explicar, sino que quiero que ustedes conozcan directamente, ¿no? El estilo de Homero y ver las características de su obra. ¿Ya? Eso es muy importante. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? La clase va a durar más o menos unos 45 minutos de teoría y en los últimos 10 o 15 minutos vamos a tratar de hacer la práctica, ¿ya? Vamos a tratar, porque a veces la teoría se puede extender y la práctica podemos dejarla de lado, ¿ya? Ya, así que sin más preámbulo empezamos. Brian, un favor, para compartir pantalla. No puedo compartir pantalla. Hmm, ahí está. Gracias. Ya. Todo material que yo presente, todo material que yo voy a entregar. Ya todo material que yo proyecte es todo material que yo voy a entregar. Sí, todo este material es para ti. Espero que lo disfrutes, que puedo que lo lean, que lo, ¿no? que lo remarquen, lo puedan imprimir y si no lo imprimes, que lo copies y que hagas mapas conceptuales. Hay algunas cositas que sí son importantes. Si no vas a imprimir todo el documento, a mí no me gustaría que tengas algunas cosas que sí son relevantes. Ya hay que San Marcos ha tomado. Ya, el día de hoy vamos a hablar del clasicismo griego. Ya tomando el punto uno de nuestra preparación, clasicismo griego. ¿Qué es el clasicismo? ¿Qué entendemos por clasicismo? El clasicismo viene de la palabra clásico. ¿Y qué es algo clásico? A lo que no pasa de moda, algo que se mantiene a pesar de que pasa el tiempo. Hemos escuchado hablar de música clásica, ropa clásica, o en el fútbol, ¿no? Esa palabra se utiliza para mencionar el clásico de fútbol peruano. ¿No? Donde juega la U y la Alianza, ¿no? Y a pesar de que los equipos son malísimos, no importa, causan mucha expectativa, porque así son los clásicos no pasa de moda. Son modelos, son paradigmas, son ejemplares. Y si eso lo trasladamos a la literatura, cuando hablamos de literatura clásica, quiero decir autores que terminan siendo la base de una tradición. Son los primeros hitos de todo ¿no? una serie de autores que se va a llamar el canon literario. San Marco nos pide el clasicismo griego, porque el clasicismo surge en Grecia y se desarrolla en Roma.
¿Cuándo se va de este clasicismo? Se va de la antigüedad. De la antigüedad, hace muchos años atrás, lo que se conoce como la Edad Antigua. No, normalmente se sitúa en el siglo XII antes de Cristo y se prolonga hasta el siglo V después de Cristo. Siglo XII, XIII antes de Cristo hasta el siglo V después de Cristo. Vinculado con una época conocida como la Edad Antigua, el clasicismo. El clasicismo surge en Grecia y se desarrolla en Roma. Se puede entender como el primer gran movimiento literario de la cultura occidente. Ya surge en Grecia, se desarrolla en Roma. Por eso que decimos cultura greco-romana o también llamada cultura greco-latina o simplemente los clásicos. Recuerda que los romanos van a admirar profundamente a los griegos. Los romanos tanto admiran a los griegos que se van a considerar descendientes de ellos. Van a tomar su cultura, su concepción de belleza, su mitología y se van a apropiar de ellos. Por ejemplo, ¿quién es el máximo dios del Olimpo? El máximo dios del Olimpo conocemos de que es Zeus. ¿Ya? Los romanos se apropian de la figura de Zeus y ¿cómo lo van a llamar? Lo van a llamar Júpiter. Ya lo llaman Júpiter. ¿Quién es la esposa de Zeus, que a la vez era su hermana? La diosa Hera. Los romanos se apropian de la figura de Hera y lo llaman Juno. ¿Quién es el hermano de Zeus que físicamente se parecía a él? Poseidón. No, los romanos se van a apropiar de la figura de Poseidón y lo van a llamar Neptuno. ¿Quién es el hermano de Zeus, el mayor de los hombres que vive en las zonas del inframundo? Es el gran Hades. Los romanos se apropian de él y lo van a llamar Plutón. Plutón. ¿Quién es la esposa de Plutón? Su sobrina, ¿no? Hija de Zeus con Demeter. Hablamos de Perséfone. Perséfone. Los romanos se apropian de la figura de Perséfone y la van a llamar Proserpina. ¿Quién es el hijo de Zeus? ¿No? El más belicoso de los dioses, que por ende va a ser conocido como el dios de la guerra. Es el gran Ares. Los romanos se apropian de él y lo van a llamar Marte. ¿Quién es la hija de Zeus, dios del conocimiento y la sabiduría, que nació de su cabeza? Atenea. Los romanos se apropian de ella y la van a llamar Minerva. ¿Quién es el dios no hijo de Zeus que lo tuvo con la ninfa Maya? Porque recuerda que Zeus va a tener muchos hijos, porque Zeus era recontra mujeriego. Si fuera peruano, se apellidaría Domínguez. ¿Quién es quién es el hijo de Zeus que tuvo con la ninfa Maya y se va a convertir en el mensajero de los dioses? Ese es Mercurio. Los romanos se van a apropiar de la figura de Mercurio y lo van a llamar Hermes. Ya, fíjate el chat. Tenemos nombre griego, nombre romano. Nombre griego, nombre romano. Porque los romanos van a admirar profundamente la cultura griega y se van a apropiar de sus dioses y simplemente le van a cambiar el nombre, pero en esencia es el mismo dios. Ya, es el mismo dios. Ya. Ah, Salón, una cosita. Cualquier duda, pregunta, interrogante, házmela saber, ya sea en el chat o activando tu audio. No hay ningún problema, ningún problema. Yo no tengo ningún problema con que tú participes, al contrario, ¿no? Eso nos ayuda a poder hacer la clase más dinámica. Sí, voy a también utilizar el chat para ponerte información, para ponerte datos adicionales como he hecho ahorita. No te he puesto el nombre de los dioses griegos, que a la vez también fueron compartidos por los romanos. Ya, ¿esto qué quiere decir? Estamos hablando de que los romanos van a tomar la cultura griega y la van a difundir, y Roma, en el vasto imperio romano, van a difundir la cultura griega. ¿Ya? Los romanos admiraban profundamente a los griegos. Eh, San Marcos no nos pide el clasicismo romano, San Marcos nos pide el clasicismo griego. Es por eso que vamos a hablar estrictamente del clasicismo griego o la literatura griega, si queremos ser un poco más estrictos. Otra característica de los griegos es su marcado antropocentrismo. ¿Qué quiere decir eso? El hombre como centro de su pensamiento, el hombre como centro de su mundo. Ya, la pregunta es, ¿y eso cómo se ve en su literatura? Puede ser una bonita pregunta si San Marcos nos dice de qué manera el antropocentrismo, que es la característica principal del clasicismo griego, se puede ver en la Ilíada y en la Odisea. Puede ser una bonita pregunta de examen de admisión, puede ser una bonita pregunta de ECOA. ¿De qué manera el antropocentrismo se puede proyectar en las obras de Homero, la Ilíada y la Odisea? Fácil, ¿no? Porque recuerda, la Ilíada y la Odisea se centra en proezas humanas, en cualidades humanas, en virtudes humanas, y el antropocentrismo tiene que ver con el hombre como centro de su pensamiento. Por ejemplo, en la Ilíada, ¿quién representa el ímpetu? Aquiles. En la Ilíada, ¿quién representa la amistad? Patroclo. En la Ilíada, ¿quién representa el amor a la patria? Héctor. En la Ilíada, ¿quién representa la soberbia? ¿No? La arrogancia, Agamenón. En la Odisea, ¿quién representa la fidelidad? Penélope. En la Odisea, ¿quién representa la astucia? Odiseo. ¿Te das cuenta que los personajes homéricos, los personajes de la Ilíada y la Odisea,
presentan cualidades humanas, virtudes humanas y hasta defectos humanos, ¿no? Como es el caso de la soberbia, Agamenón, petulante y arrogante Agamenón, y por su culpa inicia ¿no? una peste enviada por el mismísimo dios Apolo en contra de esa arrogancia de Agamenón porque le faltó el respeto a su más importante sacerdote. No, ¿qué más? La idea de belleza. Recuerda que la belleza no es una definición, la belleza es un concepto. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que para ti es bello hace 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 3300 años atrás era muy distinto, que es la época de la Ilíada y la Odisea. Recuerda que la Ilíada y la Odisea se compuso hace más de 3700 años atrás, más de 3700 años atrás. ¿Ah? Esta obra es más antigua que Jesucristo. ¿Ah? Esto es muy importante. ¿Ah? ¿Y cuál era la concepción de belleza? La concepción de belleza del mundo griego tenía que ver con la armonía, el equilibrio, la simetría. Y esto se seguía rigurosamente, es decir, era muy normativo, como puedes ver en la pantalla. Normativo, porque seguía las reglas impuestas en sus conceptos de belleza. Esos preceptos establecidos se mantenían. ¿Ya? Y eran bastante rigurosos. Por eso es que Aristóteles, el gran pensador griego que vivió en el siglo IV antes de Cristo, Aristóteles nos dijo en su obra La Poética que la tragedia perfecta era Edipo Rey. ¿Por qué Edipo Rey era la tragedia perfecta? Porque cumplía con las normas impuestas en el teatro. ¿Qué cumplía? Unidad de tiempo, unidad de espacio, unidad de acción, lo que se conoce como las unidades aristotélicas. También cumplía con la catarsis, que es la catarsis, la purificación del alma. Cumplía también con la mimesis y cumplía con ciertas características propias de la tragedia griega que la próxima semana vamos a ver. Ah, Salón, una pregunta. ¿Está bien? Porque siento que voy muy rápido. ¿Está bien? Yo ¿Sí? sí lo entiendo, profe. Lo demás, ¿vamos bien? Coméntame en el chat, pues tu audio. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Sí? No, nomás dime, profesor, ¿puede explicar un ratito eso? No tengo ningún problema. ¿Ya? ¿Vamos bien? Ya. Seguimos entonces. El clasicismo. Si queremos ir un poco más allá del clasicismo, podemos decir que presenta más características, como su afán pedagógico. ¿Qué quiere decir eso? Que las obras griegas, la Ilíada y la Odisea, pretendían dar una enseñanza moral para la época, para la época. Por ejemplo, habían padres en esa época, en la antigüedad, que enviaban a sus hijos a estos centros de enseñanza para que sepan de memoria la Ilíada y la Odisea. ¿Por qué? Porque se suponía que la obra presentaba ciertos valores propios de la época, porque la Ilíada no solamente se centra en la ira de Aquiles, es verdad que el tema principal de la Ilíada es la ira de Aquiles, es cierto, pero también me presenta modelos de conducta, también me presenta cómo yo debo portarme en el campo de batalla, también la Ilíada me habla de cómo yo debo portar la lanza, coger el escudo, presentarme ante mis enemigos, las normas en las cuales se debe ver, cómo debes respetar a tus muertos y después incinerarlos. Ya, eso es genial, porque la Ilíada no solamente es una simple historia de guerra, sino que me habla de la convivencia de los hombres en estado de guerra, las consecuencias de la guerra en los pueblos. Es genial la Ilíada o la Odisea. La Odisea no solamente me cuenta el retorno de Odiseo a su tierra Ítaca, no, la Odisea también me habla de cómo tú tenías que portarte con tus invitados, lo que se conoce como la ley de la hospitalidad. No, cuando Odiseo llega al reino de Alcino, Odiseo le suplica y le pide al rey de los Feacios que cumpla con la ley de la hospitalidad que Zeus demandaba, lo que se va a conocer como la ley de Zeus hospitalario. Claro, Rosario, así es, le ponían las dos monedas en los ojos para que cuando llega al mundo de los muertos pueda cruzar el río, no la laguna Estigia, el río Estigia. No, sí, nos habla de cómo tratar a tus muertos, de cómo convivir con el otro. Y si las personas no respetaban, ¡plum!, caía la ira de los dioses, como es el caso del gigante Polifemo. Cuando Odiseo llega a la isla del gigante, no del gigante cíclope Polifemo, a la isla de Sicilia, no, Odiseo le dice, oh gigante, no venimos ante ti suplicante y te pedimos que cumpla la ley de Zeus hospitalario. Fíjate, Odiseo le suplica y le pide que cumpla la ley de Zeus hospitalario. ¿No? Y el gigante le dijo, nosotros los cíclopes no tememos no, a Zeus, al que porta la égida. Y ¡fua! Se comió a dos hombres de Odiseo. Por eso se justifica
que el gigante Polifemo haya quedado ciego, porque no cumplió con la ley de la hospitalidad. Pero tampoco tú podías aprovecharte de la ley de la hospitalidad, como es el caso de los pretendientes. ¿Te acuerdas que los pretendientes, aquellos hombres que estaban rodeando a la reina Penélope en la Odisea, ellos estaban aprovechándose de la ley de la hospitalidad? Y estos pretendientes, ellos no devoraban la comida, o sea, los recursos de la isla de Ítaca, no, lo mal utilizaban y exigían a la reina que escoge entre ellos y para colmo querían atentar con la vida de Telémaco. Por eso es que se justifica que Odiseo los haya matado, que Odiseo los haya matado. ¿Sí? Así que la obra La Ilíada y la Odisea no solamente son obras, no son obras épicas que narran grandes hazañas de héroes, sino que también nos va a dar modelos de conducta. Por eso que se dice que tenía un afán pedagógico, por eso que se le conoce como la enciclopedia homérica. Después, otro dato importante, cuando Homero compuso la Ilíada y la Odisea, si te das cuenta, he dicho compuso, ¿ah? Homero nunca escribió la Ilíada y la Odisea. Homero la compuso oralmente, porque en la época de Homero no existía la escritura. Así es, Catherine, Homero lo cantaba. ¿Ya? Cuando Homero canta la Ilíada y cuando Homero canta la Odisea, ¿ya? Homero, ¿en qué se basó? Homero se basó en mitos que pertenecían a una época anterior a la suya, la que se va a llamar la Edad Heroica. Lo que hace Homero es simplemente ser un recopilador de historias que pertenecían a una tradición. Lo que es Homero simplemente es escuchar una serie de historias que pertenecían a un imaginario popular y Homero lo que hace es tomarlo, ordenarlo y cantarlo. Sí, Homero es genial. No solamente Homero, los griegos. Los griegos son increíbles. O sea, los griegos no imitan a nadie, sino que se basan en sus propias instituciones, se basan en su propia mitología. Imagínate, los griegos, es genial lo que hacen estos hombres. Ya, y no solamente Homero, sino también Sófocles. Cuando Sófocles compone la obra teatral Edipo Rey, Sófocles no crea la historia de Edipo Rey de la nada. Lo que hace Sófocles es tomar una historia que pertenecía a una tradición que se va a llamar el ciclo tebano, las historias que tenían que ver con el reino de Tebas. Homero, cuando compone la... Gustavo, Dime, disculpe, ¿puede repetir lo último, por favor? ¿cuál? ¿Cuál es lo último, Rosario? Lo último usted dijo algo del Edipo Rey, después no sé qué mencionó, ahí sí fue un poquito rapidito. Allá, cuando Por favor. Sófocles, ya no te preocupes, cuando Sófocles compuso Edipo Rey, Sófocles se basó en el ciclo tebano. ¿Qué es el ciclo tebano? El ciclo tebano son una serie de historias que tienen que ver con el reino de Tebas. El ciclo tebano, o también llamada la casa de Cadmo. ¿Por qué casa de Cadmo? Porque Cadmo fue el fundador de Tebas. A los tebanos también le dicen raza cadmea, ¿sí? Ciclo tebano o casa de Cadmo. O Homero. Ya, Homero, cuando compuso la Ilíada y la Odisea, Homero se basó en el ciclo troyano. Son una serie de historias que tienen que ver con la guerra de Troya. O sea, Homero no creó de la nada esa historia. Lo que hace Homero es recoger una tradición. ¿Sí? Ya. Seguimos. El antropocentrismo, que ya hemos mencionado, ¿no? El hombre como centro de su pensamiento, el hombre como eje de su mundo, no hay problema, ¿ya? El hombre como eje de su mundo, y la idea de la belleza, que tiene que ver con el equilibrio, la armonía. Como hay una búsqueda incesante de la belleza, no podían haber excesos. Por ejemplo, en el teatro griego. Recuerda que en el teatro griego no se había algún hecho sangriento, violento, que era un hecho excesivo, se censuraba. Ejemplo, la obra de Edipo Rey. Cuando Edipo Rey se arranca los ojos y cuando Yocasta se arranca los cabellos y se cuelga con una cuerda, eso no se ve en la obra. Eso simplemente lo cuenta un personaje. ¡Oh, fatalidad! Nuestra reina se metió a su cuarto y se golpeaba el vientre gritando, Layo, Layo, ¿qué hemos hecho? Se golpeaba el vientre y se arrancaba los cabellos y después con una cuerda nuestra reina se ahorcó, se ahorcó. Ya, eso no se ve. Recuerda, ¿por qué no se ve? Porque es un hecho excesivo. Y toda acción o escena que rompía la armonía no se censuraba. Porque recuerda que el ideal de belleza en el mundo griego era el equilibrio. El equilibrio. No podía haber acciones excesivas. ¿Ya? La importancia de la literatura griega. ¿Por qué es tan importante? Porque van a haber movimientos que se van a basar, ¿no? En esta tradición. Por ejemplo,
Salón, ayúdame. ¿Cuál es este gran movimiento que nació en Italia durante el siglo XVI que va a tener como modelo a los clásicos? ¿Cómo se llama ese movimiento artístico? ¿Alguien recuerda? ¿Cómo se llama ese movimiento artístico que nació en Italia, Florencia, durante el siglo finales del XV y va a despegarse en el XVI y que tiene como característica la exploración del mundo clásico? Renacimiento. El Renacimiento, así es, Catherine, el Renacimiento, y como dice Viviana, que va a tener la base con el humanismo, que son los intelectuales que valoran a los clásicos. El Renacimiento, así es, ¿no? Y también Lexia, el Renacimiento. Y después hay, más adelante, en el siglo XVIII, hay otro movimiento que se basa en los clásicos. ¿Cómo se llama ese movimiento que nació en Francia durante el siglo XVIII, que por segunda vez vuelven a los clásicos? ¿Alguien sabe? Que fue durante el siglo de las luces, Viviana, durante el siglo de las luces. Pero ¿cómo se llama el movimiento artístico cultural? ¿Te acuerdas? El Neoclasicismo. Así es, Catherine, muy bien, el neoclasicismo. Por eso que se llama neoclasicismo, los nuevos clásicos. Ya, o sea, durante el siglo XVIII y durante el siglo XVI van a haber movimientos artísticos que van a regresar a los clásicos. Por eso es que mira la primera característica, ha ejercido una gran influencia en la literatura occidental. Ya, esto es muy importante, el clasicismo. Periodos. Nosotros más que todo nos interesa el clasicismo griego, ¿ya? Salón, repito, nosotros vamos a hablar solamente del clasicismo griego, no vamos a hablar del clasicismo romano, clasicismo griego, remarco, griego. Y el primer gran periodo del clasicismo griego es el periodo jónico o también llamado arcaico, jónico o arcaico. El segundo periodo se va a llamar el periodo ático o también llamado el periodo clásico. Y el tercer periodo se va a llamar el periodo helenístico o también llamado alejandrino. Ya, ahí está en el chat. Nosotros vamos a hacer el día de hoy el periodo jónico. El periodo jónico. Este periodo jónico también es conocido como el periodo más antiguo que hay en la literatura griega. Ya, en este periodo jónico no existía la escritura. Por eso que se habla de que Homero no escribió la Ilíada. Lo que hace Homero es cantar la Ilíada y cantar la Odisea porque en esta época se carecía de escritura. Y quiero que veas la línea de tiempo. Mira esta línea de tiempo. Acá hay algo muy llamativo. ¿Dónde está Homero? Ubícalo a Homero. Homero está acá. Homero vivió más o menos entre el siglo IX y el siglo VIII antes de Cristo. Acá está Homero. Ahora fíjate dónde está la guerra de Troya, porque la guerra de Troya es un hecho histórico que está dentro, ¿no?, del desarrollo del devenir de la humanidad, porque la guerra de Troya sí se dio en la vida real, pero no fue tan espectacular como lo cantan, debido a que con el paso del tiempo se van a agregar cosas, ¿no? Hechos que van a exaltar y exagerar, ¿no?, la figura de sus personajes. Fíjate que la guerra de Troya está acá. Así que la guerra de Troya se dio ¿cuánto? Unos 200 años de que Homero existiera. La guerra de Troya fue unos 200 o casi 300 años de que Homero viviera. Lo que hace Homero es simplemente rescatar una tradición. Al parecer ese conflicto armado fue tan espectacular que va a quedar en el imaginario colectivo, que va a quedar en la memoria de los pueblos. Y lo que hace Homero es rescatar esa tradición y contarlo. Ah, pero una cosa más, en la Ilíada, Homero no cuenta toda la guerra de Troya, sino cuenta el hecho más importante de la guerra de Troya. ¿Cuál es ese hecho? La ira de Aquiles. Porque si Aquiles no se amargaba, la guerra no terminaba. Cuando Aquiles montó en cólera, determinó el rumbo del conflicto, porque Aquiles se amargó e inclinó la balanza a favor de los aqueos. Ya, es genial lo que pasa. O sea, Aquiles se convierte en el punto de inflexión de la guerra de Troya. Después tenemos el periodo ático. ¿Por qué se llama periodo ático? Porque Atenas va a ser la ciudad-estado más importante. Atenas va a ser la ciudad-estado que va a brillar y va a ser el momento de esplendor de la cultura griega. ¿Quién gobernaba en esa época? Pericles. ¿Qué época es esta? El siglo V a.C. Y en el siglo V a.C., durante el gobierno de Pericles, va a ser el gran momento de la cultura griega que se va a llamar el siglo de Pericles o simplemente el periodo ático. Ya, periodo ático. Lo importante de esta época, durante el siglo de Pericles, es que la tragedia va a tener su momento de esplendor.
Y van a aparecer tres grandes autores, ¿no? Que están dentro de lo que es la tradición occidental: Esquilo, Sófocles y Eurípides. Pero nos interesa más que todo Sófocles. Ahí está Sófocles, el gran Sófocles, y su obra Edipo Rey. Y recuerda, Sófocles, al igual que Homero, rescató una tradición. Y después tenemos el periodo helenístico, ¿no? Que es el periodo de decadencia, que San Marcos no pregunta esto, así que no vamos a ahondar en este punto, ¿ya? Vamos en el periodo ático, perdón, el periodo jónico. El periodo jónico, o también llamado periodo arcaico, es el periodo más antiguo que hay. En este periodo, como te dije, se carecía de escritura, así que los autores de esta época cantaban sus obras. Profe, pero no entiendo, seguro tú dirás, si Homero cantó la Ilíada y Homero cantó la Odisea, ¿por qué yo tengo en mi casa el libro, profe? Es que más adelante estas historias cantadas se van a transcribir, ¿no? ¿Y quién fue el que transcribió este texto? ¿No? El que lo mandó a transcribir fue Pisístrato, ¿no? Un gobernante griego que pertenecía al grupo de los 30 tiranos, que mandó a recopilar, ¿no? Las epopeyas de Homero. Y seguro tú habrás leído, ¿no? En algunos libros de academia que hablan de la famosa cuestión homérica, ya. Esa cuestión homérica ya fue superada. Sí, la cuestión homérica es toda una discusión que se va a dar en el siglo XIX, hace 200 años atrás. En el siglo XIX se cuestionó la existencia de Homero. Decían de que es imposible de que una persona pueda saber de memoria todo esto. Así que Homero simplemente es el nombre de un grupo de escritores o de autores que van a cantar esas epopeyas. Los Homerias, le dice. Bueno, pues déjame decirte que se descubrió que sí, sí es posible que una sola persona pueda saber todo esto, porque Homero, al igual que muchos poetas en la actualidad, que son de pueblos muy lejanos y que en su cabeza tienen una serie de historias que las cantan de vez en cuando, utilizan recursos memorísticos. Homero, al igual que muchos poetas orales, van a utilizar recursos memorísticos. ¿Y qué recursos usaba Homero? Los epítetos. Homero utilizaba el epíteto como un recurso memorístico, como una ayuda a memoria. Es lo que hacen ustedes, ¿no? Con sus clases de física y química, ¿no? Algunos utilizan mnemotecnias para poder recordar fórmulas químicas, fórmulas físicas, fórmulas trigonométricas. Utilizamos mnemotecnias, ayuda a memorias. Ya, Homero también utilizaba. Homero utilizaba epítetos. ¿Qué es un epíteto? Un epíteto es una figura literaria que consiste en mencionar una cualidad intrínseca de un ser, una cualidad inherente de un ser. Aquiles, el de los pies ligeros. Héctor, el de tremolante casco. Agamenón, el de los ojos de perro. Atenea, la de los ojos de lechuza. Hera, la de los niveos brazos. Calipso, la de hermosas trenzas. Y habían personajes que tenían más de un epíteto. Odiseo, el asolador de ciudades. Odiseo, el diestro en ardides. Odiseo, el astuto. Odiseo, el artida. Porque habían veces donde se mencionaba a su padre. Porque el papá de Odiseo era Laertes, le decían el Artida. El papá de Aquiles era Peleo, el Pélida. El papá de Agamenón era Atreo, el Átrida. El papá de Héctor, Príamo, el Priámida. No sé. Este es muy interesante, ¿ya? Homero utilizaba epítetos, que eran ayudas memorias. ¿Ya? El gran Homero. Se sabe muy poco de Homero. Sí, se sabe muy poco de Homero. Por eso que su vida está marcada con la leyenda, está mezclada con la leyenda. Hay muy pocos datos de la vida de Homero. Por eso es que San Marcos nunca, 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 nunca te va a preguntar la biografía de Homero. No, sería muy absurdo que San Marcos haga una pregunta que nunca le ha hecho sobre la vida o datos de su vida, porque no hay datos exactos. Lo que simplemente sabemos que saber es que él compuso la Ilíada y la Odisea. Nada más. No te das problemas. Él compuso la Ilíada y la Odisea. Era un poeta griego. Ya, un poeta griego. Exactamente no sabemos en qué ciudad de Grecia nació. No sabemos, no tenemos datos. No hay ciudades que se pelean por ser la cuna de Homero, como Atenas, Esmirna, Quíos, Colofón, no, que se pelean por ser la cuna de Homero, pero no tenemos datos sobre él. Ya sabemos que vivió en la antigüedad, sabemos que cantaba la Ilíada y la Odisea. Algunos dicen, algunos que son hipótesis, mencionan de que su nombre no era Homero, sino que su nombre era Melesígenes, porque nació en las festividades del río Meles, y que se le va a llamar Homero porque con el paso del tiempo se quedó ciego por una enfermedad, porque la palabra ciego en griego es Homerón, el que carece de vista, Homerón. Y dicen de que Homero viene de Homerón.
Otras hipótesis mencionan de que él fue un poeta rehén que va a ser capturado y vendido como esclavo, porque la palabra, hay una palabra que es homeros, sin libertad. Sí, hay hipótesis que mencionan de que Homero viene de Homeros o de Homerón, pero como te dije, son hipótesis nada más. ¿Ya? Lo que nos interesa es su obra y aspectos fundamentales de su obra. ¿Ya? Eso sí tenemos que saber. Uno, la Ilíada y la Odisea, ¿ya? Son obras que van a exaltar un pasado señorial y aristocrático. ¿Eso qué quiere decir? Cuando nosotros leemos la Ilíada y la Odisea, encontramos que los que pelean son reyes y príncipes. La mayoría, por no decir todos, la mayoría, un 90%, 95% de los personajes protagónicos son de la aristocracia. Son personajes de la aristocracia. Ya por eso que se habla de un pasado señorial donde se exalta a la vieja aristocracia. Reyes, por ejemplo, el viejo Príamo, sus hijos, el príncipe Héctor y el príncipe Paris. No, Agamenón que era rey de Micenas, Aquiles que era rey de Tesalia, Odiseo que era rey de Ítaca. Fíjate, reyes, puros reyes nomás hay, reyes y príncipes. ¿Ya? ¿Qué más? Tenemos que saber que la Ilíada y la Odisea tienen como fondo común la guerra de Troya. La Ilíada es durante la guerra de Troya y la Odisea es posterior a la guerra de Troya, pero como tienen en común la guerra de Troya. ¿Ya? ¿Qué más? La Ilíada y la Odisea fueron compuestos en verso de 6 sílabas métricas, lo que se va a llamar el verso hexámetro. Los dos van a tener como recurso memorístico el uso del epíteto perifrásico. Epíteto perifrásico. Las dos epopeyas están compuestas de 24 cantos, ¿ya? 24 cantos. Y todo lo que te acabo de explicar está acá. Si hay algo que vas a copiar y que tienes que imprimir, es esta parte de acá. Aquí está todo, ¿no? La sustancia de la primera media hora de clase. Ya, Homero, poeta coronado. Aspectos en común, como te dije, ¿no? Las obras van a mencionar, ¿no? Los aspectos de la guerra con mucha crudeza, ¿no? Cuando Aquiles le atraviesa con su lanza el cuello de Héctor y Héctor dobla las rodillas y a pesar de que tiene la lanza atravesada puede hablar, ¿sí? Las acciones bélicas de la Ilíada son increíbles. ¿Qué vamos a leer? Ya, vamos a leer. Ya, quiero que veas este cuadro. Salón, mira este cuadro y dime tú, ¿cuál es más? A ver, vamos a hacer una pregunta de inferencia. De acuerdo a este cuadro que está acá, dime cuál es más extensa, la Ilíada o la Odisea. De acuerdo a este cuadro, ¿cuál es más extensa, la Ilíada o la Odisea? La Ajá, Ilíada. ya, ¿qué opinan los demás? Lexia te dice que la Ilíada, su compañera también. La Odisea. La Odisea dice Rosario, ¿qué opinan los demás? Pamela dice la Ilíada. Lo voy a pasar, Viviana. Todo este material yo lo voy a enviar. Todo este material yo lo voy a enviar, Viviana. No te preocupes. Yo termino la clase, ¿no? Le envío a Brian. Ya. Si ustedes se dan cuenta, la Ilíada tiene 15.674 versos. La Odisea tiene 12.110 versos. Entonces, cuál es más extensa? La Ilíada. La Ilíada. La Ilíada es más extensa. Ya. Otra pregunta muy interesante de inferencia, de acuerdo al cuadro. De acuerdo al cuadro, ¿a qué obra se le puede llamar el poema de la paz? ¿A la Ilíada o a la Odisea? ¿Qué opinan? ¿A cuál de las dos epopeyas se le puede llamar el poema de la paz, de acuerdo a este cuadro? Odisea. Así es, la Odisea. Muy bien. La Odisea conmenciona a su compañera, conmenciona a Sean, Caroline, así es, te haré, Pamela. Muy bien, la Odisea. ¿Sabes por qué? Porque fíjate lo que celebra la Ilíada. La Ilíada celebra la fuerza y el valor, ¿no? Y se centra, tiene como personaje protagónico a Aquiles, que es un guerrero, ¿no? Que utiliza más que todo la fuerza y se deja llevar por el ímpetu en batalla. En cambio, la Odisea celebra la astucia y el ingenio. O sea, más que la fuerza en el combate, celebra cómo uno puede resolver situaciones utilizando la astucia. Por eso que la Odisea es conocido como el poema de la paz. Y aparte también que la Odisea termina con un tratado de paz entre los itacenses. Ya. La Ilíada. La palabra Ilíada viene de la palabra ilión.
que significa Troya. La Ilíada significa Troya, ¿ya? Troya. Por eso que hay una película que se llama así, Troya, ¿ya? Porque hace alusión al título en castellano. Aspectos formales de la obra. La obra, compuesta por Homero, pertenece al género épico, especie epopeya, tiene 15.674 versos, 24 cantos, ¿no? Donde va a tener como tema principal la cólera de Aquiles. Ya, algo muy, muy interesante es que tanto la Ilíada como la Odisea empiezan invocando a la musa Calíope. Salón, escúchame este dato. Tanto la Ilíada como la Odisea empiezan invocando a la musa Calíope. Si ustedes recuerdan, ¿cómo empieza la Ilíada? La Ilíada empieza diciendo, canta, oh musa, la cólera del peli de Aquiles. Así empieza la Ilíada. La Odisea, canta, oh musa, la historia de aquel varón de multiforme ingenio. Fíjate, las dos empiezan diciendo, canta, oh musa. La pregunta es, ¿por qué dice eso? Porque en la antigüedad estaba la creencia de que el hombre no hace nada sin los dioses. Lo que yo hago es porque los dioses así lo permiten. Si yo voy a componer una historia épica, entonces invoco a la musa de la poesía épica y ella me va a susurrar en el oído lo que yo voy a decir por la voz, por la palabra. Claro, por eso que Homero dice, canta, oh musa. Él no dice, yo estoy cantando. No, él dice, canta, oh musa. ¿Y a quiénes son las musas? Son las hijas de Zeus vinculadas con las artes. Son 9 musas. Y allí en este caso especial invoca a la musa de la poesía épica que es Calíope. ¿Ya? Calíope. Otra cosa más, los dioses, tanto en la Ilíada como en la Odisea, participan activamente. Si los dioses se meten a cada rato, recontrametiches, los dioses, ¿ah? Los dioses participan en bandos, no van a tomar partidos, van a decidir algunos enfrentamientos, sí son recontrametiches los dioses, ¿ah? Ya, otra cosa más, quiero que veas este cuadrito. Este cuadro es muy importante. Este de acá también, es muy importante. Fíjate los aspectos formales de la obra. La obra presenta un error omnisciente, la narración es lineal, las figuras más usadas son los epítetos y también símil. El símil se usa cada rato, ¿ah? Esa es figura comparativa. Iba parecido a la noche. Se arrojó cual águila sobre su presa. Sí, ahí. Cual águila. Ahí está el símil. Iba parecido, parecido, símil, no nexo comparativo. Los personajes. Ah, una cosa más. Recuerda que la Ilíada, al igual que la Odisea, no narra toda la guerra de Troya. La Ilíada narra los últimos 51 días de la guerra de Troya. De la guerra de Troya, ¿sí? Eso es importante. La Ilíada narra los últimos 51 días de la guerra de Troya. O sea, no cuenta los 10 años, sino los últimos 51 días. ¿Por qué, profe? Porque justo en ese momento ocurre el hecho más importante de la guerra, la ira de Aquiles. Ya, la ira de Aquiles. Si Aquiles no se amargaba, la guerra no terminaba. ¿Una guerra entre quién? Recuerda que la guerra de Troya es una guerra donde los aqueos buscan invadir Troya y los troyanos se van a defender de la invasión aquea. Ya, algo también interesante es que los aqueos también son llamados, ¿no? También son llamados danaos o argivos, ¿sí? Los aqueos también son llamados danaos o argivos y los troyanos también son llamados teucros o dárdanos, ¿ya? Ujú. Así se le llama a veces. Los dioses que van a tomar partido. Recuerda que los dioses van a meter a cada rato. Dioses que están a favor de los aqueos. Atenea, Hera, Poseidón, no, Hefestos y la ninfa Tetis. Dioses a favor de los troyanos. Afrodita, Ares, Apolo, Artemisa. ¿Ya? ¿Cómo empieza la obra? A ver, quiero que leas conmigo, ya quiero que leas conmigo cómo empieza la obra. Acá te he puesto todos los cantos. Cada canto tiene un título especial. Ya, vas a revisar todo este material. Ya. Vamos a leer la obra, ¿ya? Quiero que leas conmigo. Hay partes importantes de la obra que sí son así fundamentales. Sí, son increíbles como lo narra Homero, ¿ya?
¿Ya cómo empieza? Recuerda que Homero empieza invocando a la musa. La obra, todas las obras de Homero, como fueron cantadas, están hechas para un público oyente. O sea, Homero utiliza la solemnidad de la palabra, ¿no? Para poder atraer al público. O sea, la obra está hecha para leer en voz alta. En serio, si tienes alguna vez la posibilidad, ¿no? De comprarte el libro, léelo en voz alta. Te vas a parar en el medio de tu casa, ahí en la sala, vas a apagar la tele, cuando termina al fondo del sitio, vas a apagar la tele y vas a coger el capítulo número uno y ¿qué vas a decir? Canta o Musa, la cólera del peli de Aquiles, cólera funesta que causó infinitos males a los aqueos y precipitó a Hades, ¿no? Almas valerosas de héroes, a quienes hizo presa de perros y pasto de aves, cumplidas a la voluntad de Zeus desde que se pararon disputando el Atria rey de hombres y el divino Aquileo. Claro, tú te vas a convertir en el Nefli de tu casa y vas a contar unas historias. Ya, fíjate cómo empieza, como te dije, invocación a la musa, canta o musa. Ya, y después de invocar a la musa, en el plano de las acciones, quiero que veas lo que dice. Dice, desde que se separaron disputando el Atrida, rey de hombres, y el divino Aquileo. Está hablando de una pelea, ¿no? Se separaron disputando. Cuando dice se separaron disputando, quiere decir una discusión. ¿Quiénes discuten acá? Dice el Atrida, rey de hombres, y el divino Aquileo. Ya, cuando dice Aquileo, quiere decir Aquiles. Ya, pero ¿quién es Atrida, rey de hombres? Ah, recuerda, epítetos. El Átrida es Agamenón, porque Agamenón es hijo de Atreo, por eso que le decían el Átrida. Y como Agamenón es el comandante de todas las tropas, le decían rey de hombres. Ojo, a pesar de que Aquiles es rey, le debía, no, respeto a Agamenón, porque Agamenón era el que comandaba las tropas de todo el ejército aqueo. Por eso que se le llamaba rey de reyes, Agamenón. Profe, o sea, después de invocar a la musa, hace mención a la pelea entre Aquiles y Agamenón. Sí, a pesar de que los dos son del mismo bando. Los dos pertenecen al ejército aqueo. La pregunta es, ¿por qué? Es como que el capitán del equipo discutiera con el goleador del equipo, porque Aquiles era el mejor guerrero de, ¿no? De las huestes aqueas. La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Ah, sigue leyendo conmigo. Desde acá ya. ¿Cuál de los dioses promovió entre ellos la contienda para que pelearan? El hijo de Zeus y Leto. Ah, mira, hay una pregunta retórica y él mismo se responde. ¿Quién fue el dios que provocó esa pelea? Ah, el hijo de Zeus y Leto. ¿Y quién es el hijo del Zeus y Leto? Apolo. Apolo. ¿Quién de los dioses provocó esa pelea? Apolo. ¿Por qué? Lee conmigo. Apolo, airado con el rey, o Agamenón, suscitó en el ejército maligna peste y los hombres perecían por el ultraje que el Átrida, Agamenón, infiriera al sacerdote Crises. ¿Qué hizo Agamenón? Este, deseando redimir a su hija, o sea, Crises intenta redimir a su hija. Redimir es liberar, porque Agamenón la tenía como esclava. Agamenón había capturado a la, no, a la pobre Criseida, hija de Crises. ¿Y quién es Crises? El sacerdote de Apolo. Dice que Crises va donde Agamenón y va con un gran cargamento de oro. Sigue leyendo, ¿ya? Este, intentando redimir a su hija, habíase presentado en las veleras naves aqueas, con inmenso rescate, y las ínfulas del flechador Apolo, que pendían del áureo cetro en la mano, y a todos los aqueos, y particularmente a los dos Atridas, o sea, Agamenón y su hermano Menelao, caudillo de pueblos, así le suplicaba y que le decía, o sea, Crises llega con un cargamento de tesoros, con el báculo del dios, o sea, diciendo, oye, gente, por si acaso, yo soy no, de Apolo, llega y ¿qué dice? Átridas y demás aqueos de hermosas grebas. No, los dioses que poseen olímpicos palacios os permitan destruir la ciudad de Príamo y regresar felizmente a la patria. Poned en libertad a mi hija y recibir el rescate venerando al hijo de Zeus, el fechador de Apolo. Fíjate, ¿no? Chris dice, oye, gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Oye, los saludo, ustedes van a ganar. Y por favor, Agamenón, te pido que me devuelvas a mi hija y aceptes ese rescate. Nada más, te pido eso nada más. ¿Y qué crees que hizo Agamenón? Agamenón es lo peor que puede haber, porque era soberbio, arrogante y petulante. Todos los saqueos dijeron, oye, sí, está bien. Todos los saqueos aprobaron a voces que se respetase al sacerdote y se admitiera el espléndido rescate. Mas el atri de Agamenón
A quien no plugó el acuerdo le mandó en hora mala con un amenazador lenguaje. O sea, Agamenón lo miró y le dijo rabiosamente, le dijo lo siguiente: oye viejo, que yo no te encuentre anciano cerca de las cóncavas naves, ya porque demores tu partida, ya porque vuelvas luego, pues quizá no te valga el cetro y la cínfula del Dios, aquella, a tu hija, no la soltaré. Antes le sobrevendrá la vejez en mi casa, en Argos, lejos de su patria, trabajando en el telar y compartiendo mi lecho. Pero vete, no me irrites, para que puedas irte sano y salvo. Mira, Agamenón es un desgraciado. Agamenón le está diciendo: tu hija va a ser mi esclava y de vez en cuando la voy a meter a mi cama. Así que lárgate antes de que te mate. Mira Agamenón cómo trata a un anciano que simplemente quiere recuperar a su hija. Y no es cualquier anciano, es el sacerdote de Apolo. Así dijo, y el anciano sintió temor y obedeció el mandato. Sin desplegar los labios, fuese por la orilla del estruendoso mar, y en tanto se alejaba, dirigíase muchos ruegos al soberano Apolo. O sea, Agamenón, cuando lo bota, el sacerdote le ruega a Apolo, ¿y qué le dice? Óyeme tú, Apolo, el que llevas el arco de plata y proteges a Crisa, la divina Sila, e imperas en Téneos porosamente. Oh Esmintio, si alguna vez adorné tu gracioso templo, quemé en tu honor pingües muslos de toros o de cabras, cúmpleme este voto, que paguen los danados mil lágrimas con tus flechas. Mira, Crises lo maldice. Oye, Apolo, si alguna vez por ti hice sacrificios, quiero que los aqueos sufran por mi llanto. Y Apolo que, ¿no? que lo apreciaba, Apolo que le dijo: no te preocupes, papi, yo mismo soy. ¿No? Tal fue su plegaria, y oyóla Apolo, irritado en su corazón, descendió a las cumbres del Olimpo con el arco y el cerrado carcaj en los hombros. Las saetas resonaron sobre la espalda enojado Dios cuando comenzó a moverse. Iba parecido a la noche. Fíjate, símil. Sentóse lejos de las naves, tiró una flecha y el arco de plata dio un terrible chasquido. Al principio el dios disparaba contra los mulos y los ágiles perros, mas luego dirigió las mortíferas saetas a los hombres y continuamente ardían muchas piras de cadáveres. Fíjate que Agamenón empieza a matar, perdón, Apolo empieza a matar a muchos soldados aqueos. Por eso es que Aquiles le pide a Agamenón que devuelva a Criseida, pero Agamenón no quería. Y a pesar de que muchos soldados suyos están pereciendo por 9 días, una semana y media, no, el dios Apolo empezó a matar a un montón de soldados, el ejército aqueo se diezmaba, Aquiles le pide que devuelva a Criseida, pero Agamenón no quería, porque era su botín de guerra, porque era su objeto valioso, no porque la amaba, simplemente porque era suyo y porque era su capricho. Y como no quería, ¿qué hizo Agamenón? Agamenón dijo: ya está bien, yo devuelvo a Criseida, pero tú, Aquiles, para que sepas a quién debes obedecer, tú me vas a entregar a tu esclava para que caliente mi cama. Y cuando dijo eso, Aquiles estaba lleno de rabia. Aquiles cogió su espada y lo quería matar, porque Aquiles no es cualquier persona, es el mejor guerrero aqueo. Y lo están insultando de esa manera: hijo de una dios, hijo de una ninfa, una diosa. Él no es cualquier mortal, él es un semidios, sangre divina hay en sus venas. Y Aquiles está dispuesto a matar a Agamenón hasta que Atenea se mete. Atenea calma la mano de Aquiles, pero no calma su lengua, porque Aquiles insulta a la peor manera a Agamenón y que le dice: ojos de perro y corazón de ciervo, esta pelea es tuya, y yo y mi ejército de los mirmidones nos vamos de la guerra, nos encerraremos en mis cóncavas naves y en mis naves veleras no estaremos alejados del conflicto armado, porque esa pelea es tuya y tú la has empezado. A mí los troyanos no me han hecho nada. Y Aquiles se va del grupo, Aquiles sale del chat, Aquiles bloquea a Agamenón y se va y no quiere nada, ¿no? Y como no está Aquiles y para colmo su ejército ha sido diezmado, ¿quiénes crees que empiezan a ganar la guerra? Los troyanos. Los troyanos van a avanzar de tal manera que van a quemar barcos aqueos. Están a punto de ganar el conflicto armado hasta que algo pasó. Patroclo, amigo, pata, yunta, brother de Aquiles, le pide a Aquiles: por favor, vuelve al campo de batalla. Y Aquiles no quería. Aquiles, te lo suplico. Aquiles regresa, y Aquiles no quería. Y tanto fue la insistencia de Patroclo que Aquiles le da permiso, que se lleve su armadura, que se la ponga en sus hombros, que se lleve a los mirmidones, que dé fiera lucha, que los aleje de las naves. Pero ten mucho cuidado, joven Patroclo. No te acerques mucho a las murallas troyanas, porque si no allá el impetuoso Héctor te puede dar muerte. Vuelve a mí, amado Patroclo. Y Patroclo le promete que va a volver, pero Patroclo se deja llevar por la rabia, y Patroclo avanza de tal manera que empieza a matar a muchos aqueos, a muchos troyanos, perdón. Empieza a matar a muchos troyanos hasta que Héctor, el príncipe troyano, el tremolante casco, el matador de hombres, el domador de caballos, Héctor ve
la armadura y piensa que es Aquiles. Se van a enfrentar los dos y los dioses apoyan a Héctor y le quitan la armadura a Patroclo y Héctor lo mata. Y no solamente lo mata, sino que se lleva la armadura y se la pone. Y eso amarga a los dioses, porque esa armadura no era suya. Y cuando Aquiles se entera de la muerte de Patroclo, Aquiles llora, grita y se lamenta. Aquiles tanto va a gritar que su grito van a traspasar las enormes murallas de Troya. Los animales se van a esconder, las mujeres van a llorar, los niños van a escoger a sus madres y los hombres se van a acobardar porque se ha despertado la segunda ira de Aquiles. Aquiles tanto va a llorar que su grito van a traspasar las enormes murallas que separan a los hombres y los dioses debajo del mar. Aquiles tanto va a gritar que su grito llega hasta los oídos de su madre, la ninfa Tetis, una ninfa marina que vivía debajo del mar, y ella, cuando escucha el llanto de sus hijos, también se pone a llorar porque el destino de su hijo era morir en campo de batalla, y ella, intentando proteger a su hijo como toda madre que cuida a su retoño, ella le pide a Hefestos, el dios de los metales, que haga otra armadura. Y Hefestos, que tenía un cariño muy especial a Tetis porque ella lo cuidó cuando su mamá, la diosa Hera, lo arrojó, no, él hizo otra armadura. Y Aquiles, con una armadura, ¿a quién va a buscar? A Héctor. Héctor, perro cobarde, cuyo nombre no puedo olvidar. Héctor, baja, porque mi espada reclama tu sangre. Héctor, baja, para que no te des victorias ajenas. Creíste que me habías matado, pero no, simplemente le quitaste la vida a un joven impetuoso. Héctor, baja. Y Héctor, desde arriba de las murallas, sintió una emoción que nunca había experimentado su pecho guerrero. Héctor tenía miedo. Por primera vez el príncipe de Troya, el matador de hombres, el tremolante casco, el domador de caballos, tenía miedo. Héctor sentía que su espada le pesaba, sentía que su escudo le pesaba, y su esposa Andrómaca le dijo: no vayas, quédate conmigo. Tú eres mi esposo, tú eres mi amigo, tú eres mi amante, tú eres la tierra en la cual quiero estar y quiero descansar. Quiero ver esos ojos cuando muera. Quédate a mi lado. Y Héctor por un instante pensó en quedarse. Abrazó a su esposa Andrómaca, abrazó a su pequeño niño Astianacte, y cuando el niño vio a su padre se asustó y se puso a llorar. Héctor sonrió, pero después recordó que su deber como príncipe es mucho más fuerte que su deber como padre, y eso fue pregunta de admisión. Y Héctor baja porque tiene un deber cívico. Héctor baja y se enfrenta a Aquiles. Y Héctor le dice: oye Aquiles, por favor te pido que hagamos un pacto. Si es que yo te venzo, yo entregaré tu cuerpo a tu padre. Y te pido que tú también hagas lo mismo. Y Aquiles lo mira y le dice: oye, Héctor, ¿tú crees que puede haber un trato entre leones y corderos? ¿Tú crees que no los hombres y los lobos no piensan continuamente en hacerse daño? No, Héctor. Entre tú y yo no puede haber pactos. Y ¡fua! Aquiles le arroja la lanza. Héctor logra evitar con su escudo y se enfrascan en una terrible lucha. Los dos buscan hacerse daño de alguna u otra manera, pero Aquiles no podía atravesar la armadura de Héctor porque esa armadura era la misma hecha por el dios de los metales, era su antigua armadura, hasta que Aquiles busca un lugar donde estaba cubierto por la armadura, y ese lugar era el cuello. Y Aquiles arroja su lanza y la lanza atraviesa el cuello de Héctor. Héctor cae y dobla las rodillas. Héctor cae y siente que la vida se le escapa de su cuerpo. Héctor cae y llorando le pide a Aquiles que por favor entregue su cuerpo a su padre. Y Aquiles le dice: no, tu cuerpo se le voy a entregar a los perros, las aves de carroña, para que se alimenten de él. En cambio, Patroclo va a tener un gran funeral, y Aquiles mata a Héctor, lleva su cuerpo, la arroja sobre los mirmidones y ordena que cada uno de ellos no le den con golpe de lanza en la cara, en el pecho, en los brazos. Y Aquiles, no contento con eso, coge el cuerpo de Héctor y lo arroja a los perros. Por suerte, Afrodita, que estaba a favor de los troyanos, evita de que el cuerpo de Héctor sea devorado. Y Aquiles, no contento con eso, coge el cuerpo de Héctor, lo amarra a su carro de batalla y se pasea por toda Troya. Se ríe, se burla, se mofa. Imagínate cómo estaba Troya. Su viejo padre, el rey Príamo, lloraba, no cómo era tratado su hijo, el príncipe troyano, el que iba a tomar la corona. La reina Hécuba se le partía el pecho al ver que su hijo era tratado peor que basura. Toda Troya lloraba por el héroe caído, hasta que Zeus vio eso y que dijo: eso no está bien. Aquiles ha roto todos los códigos de guerra. Hermes, lleva al viejo rey Príamo a reclamar el cuerpo de su hijo, y yo hablaré con la ninfa Tetis para que persuada a Aquiles. Y el viejo rey Príamo es llevado por Hermes, el mensajero, ante el campamento de Aquiles. Cuando Aquiles ve al viejo rey se sorprende, porque era imposible que pueda haber llegado a ese lugar, pero entiende que los dioses han metido su mano. El viejo Príamo camina hacia él y se arrodilla y le suplica y le dice: Aquiles,
te lo ruego por tus rodillas, te lo ruego por tus padres, te lo ruego por todos aquellos que han perecido bajo tu mano. Te pido que me entregues el cuerpo de mi hijo. Mira que estoy besando la mano del hombre que le arrancó la vida a mi hijo y a varios de mis otros hijos. Aquiles, por favor, entrégame el cuerpo muerto de mi hijo. Iba a tomar la corona, iba a heredar mi trono y ahora mira cómo está. Devuélvemelo. Y Aquiles no miraba y no sentía nada. El viejo rey Príamo le suplica, le llora como un niño, sus lágrimas se confunden y las utiliza para limpiar los pies de Aquiles. El rey que nunca había caído, la ciudad que nunca había sido dañada, el rey que nunca se había humillado, estaba allí ahora, humillándose por su hijo, porque lo amaba. Y ya no era posible de que lo sigan tratando de esa manera. Y cuando Aquiles vio al rey Príamo, Aquiles se arrodilló porque le recordó a su padre y le prometió que le iba a entregar el cuerpo de su hijo y que una tregua iba a haber por el héroe caído. Que no se preocupen, que él se lo prometía. Y el viejo rey Príamo se llevó a su hijo. Es llorado por su esposa Andrómaca, es llorado por su madre Écuba, y entienden de que ahora Troya va a caer, porque Héctor, que era su defensor y su escudo más fuerte, ha perecido. Y si Héctor cae, Troya va a caer. Oh destino funesto que nos espera, dice Andrómaca. Oh hijo mío, no vas a poder crecer, porque si no cualquier hombre te va a coger y te va a matar, hijo mío. Y Andrómaca se lamenta, porque sabe muy bien de que Troya va a caer. Y la obra termina cuando el viejo rey, cuando el viejo rey no lleva a su hijo ante una pira funeraria. Héctor es llevado ante un montículo de troncos, es quemado. Al día siguiente sus restos son puestos en un cofre de oro envuelto con tela púrpura y se celebra un banquete en su honor, porque la obra termina con los funerales solemnes del gran Héctor. Así termina la Ilíada. La Ilíada no me cuenta toda la guerra de Troya, sino que la Ilíada me cuenta el hecho más importante del conflicto armado, la ira de Aquiles. ¿Ya? Y bueno, Solón, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado la clase, espero que hayan disfrutado, ¿no?, del texto, de las características más importantes, ¿no?, de la Ilíada y la Odisea, y todo este material que les he enviado, que lo he pasado, espero que lo disfruten. Sí, Rosario, lo siento mucho. Tienen otro curso más. Las Gracias, clases. profesor. Ya, Gracias, profe, por la clase, interesante. nos vemos, chicos, cuídense bastante, un abrazo para todos, Gracias, y que los profesor. dioses les sean favorables. Voy a ver Troya de nuevo. Los dioses lo acompañen. Los dioses los acompañen en esta travesía. Despedida épica.